Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de la Emilia-Romagna de Fórmula 1 de 2025. 65ª victoria de Max Verstappen en Fórmula 1, la segunda de la temporada, en un Gran Premio en este circuito de Imola que se ha cuajado, digamos, en la primera gran frenada. No salió bien Max Verstappen, no lo está haciendo durante toda la temporada, algo no deben estar haciendo bien en ese Red Bull Honda. Sin embargo, el piloto soltó frenos, se arriesgó y tiró el monoplaza por fuera. Oscar Piastri, quizá más preocupado por el retrovisor de George Russell, no echó de pista, como ha hecho en otras ocasiones, esa libertad que te da el ir primero. A Verstappen le dejó espacio y el piloto neerlandés consumó un adelantamiento. Pero no fue solamente eso. Una vez Verstappen estaba primero, tuvo ritmo. McLaren quizá erró en una primera estrategia y luego, además, todo lo que podía salir de cara para Verstappen salió de cara. Un virtual safety car, un coche de seguridad, poniéndole una victoria en bandeja, que dicho sea de paso, la habría logrado en muy distintos escenarios. Sin embargo, además, como decimos, este ha sido bastante sencillo. Por detrás no ha sido muy buena la carrera para los pilotos españoles por estas mismas características, estos virtual safety car y safety car que les han retrasado. Fernando Alonso repetía de forma agónica que soy el piloto más desafortunado del mundo. Lo analizamos. Regresamos a la salida donde Oscar Piastri arrancó muy bien. También lo hizo desde atrás, tanto George Russell como Lando Norris, no tan bien Max Verstappen. Es cierto que aquí la pista es muy estrecha y no da pie a jugar con las trazadas. Te tienes que mantener una línea bastante recta. Esto lo aprovecharon los dos pilotos de cabeza que, digamos, hicieron un ligero tapón. Vio lejos Oscar Piastri a Max Verstappen, decidió no proteger mucho el exterior de la curva, frenó por el interior, bloqueó completamente a un Russell que, por cierto, se quejaba por radio de la decisión que había tomado Piastri, no de que la maniobra hubiese sido sucia, sino de la decisión que había tomado Piastri defendiéndole a él en lugar de a Verstappen. Y Verstappen no se lo pensó. Él tiene su instinto ganador, sabe que es todo o nada, no se conforma y se tiró por fuera con un adelantamiento magistral, un adelantamiento precioso que nos recuerda qué bonitas son las carreras cuando los pilotos se dejan espacio en lugar de echarse fuera del asfalto. Tras esto, Verstappen se podía pensar que McLaren suele tener mejor ritmo que el Red Bull, sin embargo el piloto empezó a escaparse ligeramente. Es cierto que la carrera había sido un poquito lenta en esta parte inicial, todos tanteándose, nadie quería ponerle más estrés a los neumáticos de lo necesario, pero como decíamos Verstappen aguantaba bastante bien ritmo de McLaren. De hecho fue Mercedes el primer equipo con George Russell que empezó a sufrir con el desgaste de los neumáticos. ¿Y esto qué provocó? Que Ferrari se la jugase una temprana parada de Charles Leclerc, que empezaron a seguirle algunos pilotos, como el propio George Russell, y más sorprendente, le siguió adelante Oscar Piastri, una parada muy temprana. Aquí había algo de juego, ya que Red Bull podía hacer dos cosas: ignorar a Piastri y que el piloto australiano pudiera hacer un undercut, o ignorar a Lando Norris, que ya estaba en esa tercera posición antes de las paradas, ya estaba recortándole terreno a Max Verstappen y dejarle con aire limpio a ver cuánto era capaz de recortar. Sin embargo, Red Bull siguió a su ritmo, no mordió el anzuelo, si se puede decir que era un anzuelo. Midió muy bien en todo momento la distancia con un Oscar Piastri que no paraba de encontrarse rivales. Los adelantaba con cierta facilidad, sobre todo teniendo en cuenta que es un circuito de Imola, pero cada vuelta que pasaba era un tiempo que Piastri le estaba metiendo estrés a los neumáticos y no recortaba terreno. Se mantenía ahí una distancia de unos 33 segundos, una distancia que le permitía a Red Bull gestionar la parada con facilidad. Y es que de hecho Lando Norris en la segunda posición estaba entre 9 y 10 segundos, tampoco recortaba, una fase muy cómoda de carrera. De hecho llegó ya un momento que Lando Norris decidió hacer su parada. Un momento, la verdad, se estarían tirando de los pelos en McLaren, porque conforme hacía la parada
un Haas se quedaba detenido en pista, el de Esteban Ocon, que estaba rodando terriblemente lento, y provocaba la salida de un Virtual Safety Car que no hizo más que facilitarle la vida a un Max Verstappen, que aumentó su ventaja a 30 segundos. La de los 10 segundos que ya llevaba y todo lo que ganó con el Virtual Safety Car, haciendo la parada durante el régimen de Virtual Safety Car. Este Virtual Safety Car agitó bastante el gallinero, pero mató a la estrategia de otros pilotos, pilotos como Charles Leclerc, que estaba haciendo una remontada muy positiva, se fue atrás. Carlos Sainz muy mal, le vino la estrategia exactamente igual con Fernando Alonso, que acababa de realizar su parada y se vio de golpe fuera de los puntos. Y los beneficiados, pues Alex Albon, que se colocaba en la parte alta, y también, por ejemplo, Lewis Hamilton, que sin hacer ruido durante toda la carrera, durante todo el fin de semana, diría, con un ritmo nada llamativo, se metía en esas zonas privilegiadas. Sin embargo, esta no sería la única interrupción de carrera. La carrera avanzaba, muy cómoda la situación para Max Verstappen. Sin embargo, algo tenía que suceder para agitar de nuevo esta carrera. Andrea Kimi Antonelli se quedaba detenido en pista en el mismo lugar que se quedaba detenido Oliver Birman. Sin embargo, aquí dirección de carrera decidió sacar un coche de seguridad en lugar del virtual que sacó en el anterior incidente. Además, un coche de seguridad que se alargó una auténtica barbaridad, 8 vueltas para sacar un vehículo que estaba simplemente detenido en pista. No estaba ni siquiera lejos de un vial, podía haber sido empujado, pero tuvo que entrar una grúa que vino desde muy lejos. Dirección de carrera tardó muchísimo en agrupar la carrera, hubo paradas en boxes, hubo pilotos que se tuvieron que desdoblar, se fue gran parte de la carrera, gran parte de la emoción precisamente en esto. Y es que llegados a este punto de la carrera había muchos pilotos que tenían neumáticos nuevos o relativamente nuevos y otros que tenían que conformarse, tenían que quedarse en pista sin poder cambiar. Ejemplo, Max Verstappen montó un duro nuevo, también lo montó Lando Norris, pero Oscar Piastri se tuvo que mantener con el usado. También, por ejemplo, Alex Albon hizo una segunda parada, perdió una posición, pero metió un neumático nuevo. Carlos Sainz quedaba algo condenado a la parte de atrás, también perdía muchas posiciones. También volvía a parar Fernando Alonso, que montaba un neumático medio usado, un neumático de clasificación, que le hacía perder posiciones, pero al menos en esta parte de carrera iba a poder ir al ataque, porque justamente por delante tenía pilotos que habían hecho su anterior parada con el anterior Virtual Safety Car, y aquí pues había algo de lucha, algo de opciones para el piloto asturiano, que se lamentaba anteriormente con su mala fortuna. Se relanzaba con ya muy poco tiempo restante de carrera la cita, se relanzaba esta carrera. Max Verstappen lo hacía de forma extraordinaria, pero es que por detrás tenía un Oscar Piastri, como decíamos, con el neumático bastante usado. Y además con lo que cuesta meter en temperatura detrás de un safety car a este tipo de gomas. Se quejaba ya con el coche de seguridad Lando Norris, diciendo que sería buena opción que le dejasen pasar. No optó por ello McLaren, sin embargo, el piloto británico atacó a su compañero de equipo durante varias vueltas hasta que este no pudo defenderse. Avanzaba Lando Norris a la segunda posición. Eso sí, Verstappen ya estaba a más de 6 segundos, imposibilitando cualquier lucha por la victoria. De hecho, posiblemente Norris ya diese por bueno esa posición ganada a Piastri. Por detrás, con el citado Piastri conformándose con esa tercera posición, la atención se centraba en Leclerc, neumáticos usados, siendo atacado por Alex Albon. Lo intentaba de forma insistente el piloto de Williams hasta que se aventuró a hacerlo por fuera. Y ya sabemos cómo son las normas FIA, que 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo te permiten echar de pista a un piloto. Aquí no está claro la acción si era legítima o no era legítima, pero sí que Leclerc echó de pista a Alex Albon, perdió posición, además venía por detrás Lewis Hamilton muy cerca y les adelantó a ambos. Se inició una investigación, sin embargo Ferrari le dijo a Leclerc que se dejase adelantar por Albon, lo hizo y la investigación se cerró. Un punto polémico aquí porque la maniobra o era legítima o no lo era. Devolver posición no cambia el hecho de que les ha hecho perder lugar con Lewis Hamilton. Por lo tanto, la maniobra debería haber sido
al menos investigada, pero bueno, la FIA ya sabemos que suele actuar de forma bastante cuestionable. Por lo tanto, cuarta posición sin hacer ruido, una de esas carreras en las que le ha ido todo de cara a Lewis Hamilton. Quinto lugar para Alex Albon, que salía muy beneficiado en la comparativa con Carlos Sainz, donde la estrategia al piloto español le ha ido al contrario, y eso que clasificó mejor. Sexto para Charles Leclerc, que libraba la citada investigación. Séptimo, George Russell. Y mira que los Mercedes han sufrido en según qué momentos de carrera. Eso sí, muy atacado el piloto británico precisamente por Carlos Sainz, que salía al ataque después del último safety car. Sin embargo, no hubo opción de adelantar. Octavo lugar para el de Williams. Noveno, Isaac Hadjar. Un sabor agridulce porque son buenos puntos para el piloto francés, pero es que es verdad que durante algunos momentos de carrera estuvo en posiciones bastante altas. Muy buen rendimiento de este piloto de origen argelino. Y última posición de puntos para Yuki Tsunoda, que duele un poquito porque se le arrebata a Fernando Alonso. Se estuvo defendiendo el Red Bull de los ataques del piloto asturiano, que tenía unos neumáticos algo mejores, más frescos, unos medios más frescos, pero no hubo oportunidad. Se queda sin premio Fernando Alonso, ya son 7 grandes premios sin puntuar, bastante cruel después de una sesión de clasificación muy buena y un primer inicio de carrera también muy bueno. No tuvo problemas el de Aston Martin para aguantar el ritmo de los pilotos más rápido. Duodécimo Nico Hülkenberg, decimotercero Pierre Gasly, decimocuarto Liam Lawson, decimoquinto Lance Stroll, decimosexto Franco Colapinto, decimoséptimo Oliver Biermann, que iba con vuelta perdida pero le dejaron desdoblarse, decimoctavo Gabriel Bortoleto, y no vieron meta ni Andrea Kimi Antonelli ni Esteban Ocon. Carrera muy entretenida esta de Imola. Fíjate que Imola no suele ser un circuito que muy dado al show, especialmente el domingo. El sábado es otra historia. Sin embargo, la carrera ha salido bastante entretenida. Es cierto que siempre deja esa sensación de injusticia cuando hay un virtual safety car, un safety car que favorece a algunos y perjudica tanto a otros, pero la Fórmula 1 al fin y al cabo viene a ser esto. Mantiene el liderato Oscar Piastri, 146 puntos por 133 de Lando Norris, que aquí pues le ha recortado 3. Es poco, pero mejor recortar que no recortar, desde luego. Max Verstappen se vuelve a unir a esta lucha, 124 puntos, menos de un gran premio, le recorta 10 a Oscar Piastri. Parece mentira, segunda victoria de la temporada para el Red Bull. En su carrera, por cierto, 400, la carrera 400 del equipo. Se mantiene empeñado el piloto neerlandés en estar en esta lucha por el título. Y es que, por ejemplo, George Russell pues ya se descuelga un poquito, son 99 puntos, 25 con Verstappen y 47 con Piastri, y hay bastante diferencia. Leclerc 61, 53 de Hamilton, que le gana la posición a Andrea Kimi Antonelli, que tiene su primer abandono en este Gran Premio. Por detrás, Carlos Sainz suma 4 puntos, ya acumula 11, sube hasta la 11ª posición, y muy malas noticias, como comentábamos, para Fernando Alonso, 17º, sin puntos. Demasiada cruel esta temporada para el piloto asturiano. En constructores, McLaren aumenta su liderato, es el equipo que más ha sumado con 33 puntos, 279 por 147 de Mercedes, una Mercedes que se va con solamente 6 puntos. 131 para Red Bull, que le recorta, se queda a 16 puntos simplemente de Mercedes, parece mentira. 114 para Ferrari, y ya en un escalón Williams, 51 puntos, 20 de Haas, 14 de Aston Martin y 10 de Racing Bulls, que sumaba los 2 puntos de Isaac Hadjar. Próxima cita, el circuito de Mónaco, un circuito muy especial, un circuito en el que quizá el piloto puede aportar, pero donde los errores se castigan mucho. Va a estar bastante interesante ver también esta cita de Mónaco, esta cita en el Principado, dentro de solamente 7 días.